Dios, queremos hoy, en esta mañana, sentarnos a tus pies. Habla nuestro corazón. Tú sabes lo que realmente necesitamos. Confróntanos contigo. Señor, afina nuestra visión otra vez. Ten misericordia de nosotros y fortalécenos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contar esta pequeña historia. En una ocasión, un famoso violinista había tenido un gran concierto en un teatro. En ese concierto había estado abarrotado. Era un famoso violinista. Así que por más de una hora, hora y media estuvo tocando y la gente quedó, ahora sí, con la boca abierta por todo el concierto que él había dado. Cuando terminó, obviamente hubo una gran ovación. Tomó su violín, pero no salió por el lugar donde salen los artistas o los camerinos. Él salió como todo mundo por la parte de enfrente de aquel teatro. Y salió con su violín en su mano. Así que cuando él iba saliendo, pues algunos le reconocían, pero hubo un joven que se acercó y entonces le dijo con mucha admiración y le dijo lo siguiente: ¡qué violín tan maravilloso! El maestro violinista se paró y le respondió, no de manera agresiva, pero le respondió con una gran verdad y le dijo: si el violín es tan maravilloso, tómelo, llévelo a su casa y esta noche usted escúchelo tocar solo. Aquel joven entendió. ¿Qué es lo que entendió? Que el instrumento no produce música por sí mismo. Necesita de un músico. Necesita de la habilidad y de las manos de un experto para sacar las melodías y las notas a ese violín. Mis talentos, sus talentos son importantes, son buenos, pero en las manos de Dios. Nuestras capacidades también son muy importantes. Usted y yo podemos ser muy capaces en lo que nosotros hacemos. Pero sabe una cosa, sin la mano de Dios en nuestra vida, todos esos talentos, toda esa capacidad, toda esa habilidad nunca alcanzará a cubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Con frecuencia nosotros vamos olvidándonos de que quien está tocando nuestra vida, de quien está detrás de nosotros, es quien está abriendo puertas y es quien nos está prosperando. Y que solamente es la gracia de Dios, no solo la que nos sostiene, sino la gracia de Dios la que hace que se abran las puertas de manera sorprendente y otras obviamente se cierren. ¿Por qué? Porque finalmente Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ustedes y yo podemos olvidar que en un momento dado, con todo el éxito y las bendiciones, nos olvidamos creyendo que la música o el violín es muy importante. Nos olvidamos de quien toma nuestra vida, de quien es el que nunca debemos separar y de quien debemos depender de él. Al hablar de Uzías, este rey, su reinado fue de 52 años. Se destaca este rey por su gran fortaleza militar. Fue hábil y próspero para organizar un ejército. Hábil en toda su labor. La prosperidad también de Uzías en asociarse y tener gente capaz para poder sacar adelante un reino. Y eso fue bueno. Si usted tiene su Biblia, por favor, téngala abierta en el capítulo 26. Quiero que por favor vea las cosas en cómo este joven de 16 años fue prosperando y siendo bendecido. Versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Versículo 6: ¿qué hizo? Salió y peleó contra los filisteos. Un hombre que fue un buen estratega. Versículo 6, allí mismo edificó ciudades. No solo era estratega,
sino también estaba preocupado por hacer algo por su pueblo. Estamos hablando de la región de Judá. Edificó ciudades. En el versículo 7 dice que él venció. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban Gurbaal y contra los amonitas. Un gran estratega, un gran militar. Era rey, pero también era un gran estratega. Peleó con 3 por lo menos de los pueblos más aguerridos y fuertes. También todo eso hizo en el versículo 8 que su fama se divulgara, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama. Iba creciendo, iba prosperando. Versículo 8, también edificó Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo. No solo estaba viendo para su palacio, construyendo una casa, también hacía algo hacia afuera, un gran constructor, preocupado por la prosperidad de su pueblo. Al final dice, en el versículo 10, que también estaba preocupado por la agricultura, a tal grado que le llamaron amigo de la agricultura. Edificó asimismo torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Se me ha dado cuenta? Un hombre que siendo bendecido, siendo prosperado en todo lo que hace, su gran habilidad. Versículo 11 también dice que tuvo un ejército de guerreros y los había entrenado para pelear, y también divisiones para poder elegir quién iba acá, quién iba allá o quién iba a cierto lugar. Versículo 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Versículo 14, y Usías prosperó para todo el ejército, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedra. No solo organizó un ejército, sino también tuvo la habilidad de hacer armas para el ejército. Yo no sé si usted está captando la gran habilidad. Me gusta mucho cuando varias veces repite hizo. Es un hombre con visión, es un hombre con habilidades, es un hombre con capacidades. Versículo 10, 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y ahora empieza a ver, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse próspero. Ahora, aquí tenemos la vida de un hombre con mucha capacidad, con mucha habilidad. La vida de un hombre que por 50 años, desde los 16 años hasta 52 años en que termina su reinado, un hombre que emprende, que lucha, y que todo eso le da una posición en la sociedad, porque iba alcanzando fama. ¿Y quién de nosotros no quisiera hacer eso en la sociedad en la que encontramos? Aunque usted me diga que no, finalmente quiero que usted entienda que Dios de alguna manera nos va a respaldar, pero también necesitamos hacer algo que en un momento se le olvidó a Usías. Ahora, por todos los 52 años, Usías se mantuvo firme. Y quiero que vea por favor lo siguiente. Empezar es bueno, continuar es bueno, pero el final tiene que preocuparnos también. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminamos con todo lo que nosotros hacemos? Un hombre que desde los 16 hasta los casi 60 y tantos años que vivió, y que durante 52 años fue bendecido, fue prosperado, alcanzó fama, todo mundo le conocía por lo hábil y por todo lo que había hecho, al final de sus días termina mal. Piense por favor, fue bueno, pero termina mal. En el versículo 5 dice que buscó a Dios y fue prosperado. Ahora, quiero que vea la segunda parte, que es la más triste de Usías. Aquel hombre que
Su nombre significa mi fuerza es el Señor. Él tuvo la capacidad de asociarse con todo un ejército militar, pero termina mal. Ahora, ¿cómo es que termina? Quiero que vea, por favor. Se había mantenido firme, pero en los últimos días pierde todo lo que había hecho. Pierde de visión. Quiero que piense, por favor, y esto es algo que me hizo a mí un poquito, no solo meditar, sino me movió el tapete. No solo nos llama Dios a empezar, sino a terminar bien. No solo es hacer algo en la vida, sino también terminar bien en nuestra vida. Lo peor de todo es cuando nos desenfocamos y vemos nuestra mano. Vemos que el violín es importante y no la mano que toca el violín. Vemos un violín, bueno, fantástico. Vemos un violín maravilloso, pero nos olvidamos de quien toca el violín. Nos olvidamos de quien mueve nuestras vidas. Y nos olvidamos de que el valor no está en nosotros en sí mismo, sino en quien nos está bendiciendo y en quien nos está prosperando. ¿Cómo termina Usías? ¿Bien? No. De la noche a la mañana, todo lo que hizo cae a la basura. Versículo 16. Mas cuando ya era, ¿cómo dice su Biblia? Fuerte. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Una vida arruinada. Una vida que tuvo mucha fama, pero termina en la ruina. Termina en la vergüenza. Y termina solamente en una anécdota. Un rey que fue bueno, pero termina en la ruina. ¿Cómo? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. No solo no entendió sus límites, se le subió. Ahora, usted puede decir, bueno, cuando uno es joven se le llena a uno la cabeza de humo y todo. No es cierto. Vea, por favor, calcule. Si empieza a reinar a los 16 y 52 años gobierna, más o menos ¿qué edad tenía aquí? 58 años. 68 años. Ya era un hombre que podemos decir, oh, pues ya sabe lo que quiere. No. El gran problema es que pensamos que la edad nos da madurez, que la edad nos da sabiduría. Lo que la edad nos da son años, eso sí es cierto, y no lo podemos esconder. Pero quien nos da madurez y sabiduría es cuando estamos centrados en Dios. Así que Usías, a los 68 años, se le subió. ¿Qué pasó con todo lo que había hecho? Y cuando se le subió, entra al templo, toma el incensario y trata de hacer un ritual que solo le correspondía a los sacerdotes. Y cuando vienen los sacerdotes con 80 más, el sumo sacerdote con 80 más le confronta, y él enojado hace algo. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, enojado. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir. La palabra es lo expulsaron. Así. Es vergonzoso. Un rey que fue expulsado.
Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido con lepra. La vergüenza no la podía esconder. Y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Vea, subrayé esto. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y terminó así la vida de un hombre. Un capítulo que puede reflejar nuestra propia vida. Un capítulo que tiene que enseñarnos mucho. Quiero hablar de dos cosas. Las primeras dos que son buenas. ¿Qué es lo que hizo que él fuera bendecido y prosperado? Capítulo 26, versículo 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, un profeta, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hay dos cosas que tenemos que sacar que son buenas. Número uno, Usías apenas tenía 16 años cuando empieza a reinar. Era un inexperto, era un adolescente. Pero sabe una cosa, tuvo la sabiduría y la habilidad de rodearse de gente que le dio visión. Dice que Zacarías era entendido en las visiones de Dios. Y quizá Usías pudo haber tomado una decisión y decir, bien, sangre nueva necesitamos, y hacemos a un lado todo esto, y yo tengo esto, y el otro. Pero la primera cosa que él aprendió es a buscar y a rodearse de gente con sabiduría. Mire, regularmente ustedes y yo somos personas que nos vamos aislando en nuestro trabajo, en nuestra vida, y nos sentimos buenos. Y sí, tiene habilidad, tiene capacidad. Pero hoy quiero invitarle a que haga lo que hizo Usías. A que usted se rodee de personas con una visión y sobre todas las cosas con visión de Dios. No con ambiciones. No con algo, con intenciones perversas. Busque a un Zacarías, a un hombre o una mujer entendida de Dios. Lo primero que hizo Usías es precisamente eso, rodearse de gente con capacidad y visión. Me gusta mucho cuando la Biblia dice mejores son dos que uno, porque si el uno se cae, el otro se levanta. Usted puede ser muy bueno o muy buena en lo que hace. Aprenda a rodearse de gente, búsquelo. Esta semana en el canal de comunidad puse una reflexión que tiene que ver con eso, y alguien me preguntaba ¿cómo busco a alguien para confiar en él? Porque es muy diferente a que usted me diga es que yo tengo mi discipulado. No, tenga alguien que pueda estar a su lado con una visión, y que quizá muchas veces usted tenga que tomar una decisión y tenga que buscarlo, y esa persona no le va a decir mira, haz esto, el otro, pero lo ve de una manera diferente porque tiene una visión diferente a usted. Y lo primero que hizo, empezar su prosperidad. ¿Cómo es que empezó bien? Cuando él se rodeó de gente mejor que él. Un hombre dijo en una ocasión, se me fue el nombre, el de la penicilina, el que descubrió el virus de la penicilina. Bueno, a ver si me acuerdo. Y él dijo lo siguiente: yo veo más lejos porque estoy sobre hombros de gigantes. Aprender a ponernos en los hombros de alguien para ver mejor es mucho. Usted y yo podemos decir, no, yo no necesito de vejigas para poder nadar. Yo no necesito de gente. Yo sé lo que tengo que hacer. Sí, nadie dice que no. Pero entienda, un violín necesita de una mano. Primero es la mano de Dios. Así que lo que hizo este hombre es rodearse de personas que tenían una visión de Dios. Mire, quiero que usted piense un momento.
sin afán de decir tú. Ustedes, algunos de ustedes tienen un negocio, tienen una empresa, están trabajando, quizás tienen una micro, mediana, lo que sea. ¿A quién tienen al lado para que ustedes puedan rodearse con una visión? No es que van a depender de esa persona, pero es importante estar, uno, bajo autoridad, pero dos, también confiar y hablar con alguien que ve las cosas diferentes. El primer tip o el primer secreto de Uzías fue eso: buscar a un Zacarías que tenía visión y dijo: quédate conmigo y tú dime lo que tengo que hacer. O Dios me va a hablar, pero quiero que tú me confirmes. El segundo tip del secreto de ser prosperado y bendecido es buscar a Dios. Vea de favor en el mismo versículo 5 donde estamos: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días, vuelve a repetir, en que buscó a Dios, ¿qué pasó? Fue prosperado. Ahora, vea por favor la primera parte: persistió en buscar a Dios. Es bien importante esto, porque muchas veces ustedes y yo pasamos tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos en que ni siquiera usted quiere levantarse para hacer algo, ¿no es cierto? Y en que aunque alguien venga y le diga ponte a orar, usted está enojado. Usted no va a decir sí, voy a orar. Igual, o se levanta y se arrodilla y dice: es que yo no necesito orar, o yo no puedo. Pasamos por un tiempo de crisis, y así es nuestra vida. Pasamos por desierto. Por eso me encanta la palabra, y quiero subrayar esa palabra: persistió en buscar a Dios. Persista aún en tiempo de frialdad. Persista a pesar de todo. No lo siento. Usted y yo no estamos por emociones. No estamos como nos sintamos. Levántese cada mañana y siga persistiendo. Es que me siento tan vacío. Arrodíllese y busque a Dios. Es que de repente me quedo dormido. No importa. Sea disciplinado. Persista. En un momento dado Dios le va a bendecir. Persista en la lectura. ¿Cuánto tiempo tiene que no lee su Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene durante la semana que su Biblia la dejó allí parada? Allí está estacionada. Es más, hasta la abre allí para que, en el Salmo 91, para que los espíritus malos, para las malas vibras de la gente, ¿va? Porque hasta supersticiosos nos hacemos. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. El segundo tip es: busque a Dios. Persista en buscarlo. 52 años, fíjese, cada mañana, tiempos difíciles, tiempos en que no tenía ni siquiera ganas. Pero ahí estaba, persistiendo, retomando lo que había dejado. Retome lo que ha dejado por allí. Retome eso y regrese, como la Escritura dice, a su primer amor. Pero es que no se preocupe de eso. Hágalo. Así que son dos cosas. Número uno, rodéase de gente que tenga visión de Dios. Un hombre que era un excursionista, él atravesaba una montaña, pero la montaña estaba cubierta con una neblina muy espesa. Él era muy hábil, pero él no conocía hacia dónde dirigirse, no llevaba brújula. Detrás de él venían algunos guías, y él tuvo la valentía de acercarse y decirles: por favor, vayan delante de mí y guíenme. Este hombre, aunque tenía sus piernas buenas, aunque tenía habilidad, supo depender de alguien que pudiera guiarle. Muchos de nosotros, aunque podemos caminar, necesitamos depender de alguien. Y no podemos caminar sin la guía de alguien. La segunda cosa: busque a Dios con todo su corazón. Son tiempos muy vacíos, muy superficiales los que estamos viviendo. El celular nos hace perder mucho tiempo. Háganlo a un lado,
una mañana. Y así como se levanta con esa avidez, ¿dónde está mi celular? O sea, lo tiene aquí. Tenga su Biblia. Ore un momento. Busque a Dios. El segundo secreto de Uzías es que buscó a Dios. La bendición de Dios era muy sencilla. Mientras buscó a Jehová, Él le prosperó. No dice mientras fue inteligente, no. Tampoco dice mientras fue fuerte. Tampoco dice la Escritura mientras tuvo un gran ejército que le respaldara. No. Mientras buscó a Jehová. La bendición de Dios sobre Uzías no empezó en el trono. ¿Sabe dónde empezó? Aquí, en el corazón. ¿Dónde va a empezar la bendición de Dios? ¿En lo que usted está haciendo? No, va a empezar aquí en su corazón. Allí empezó la prosperidad de Dios para la vida de Uzías. La verdadera prosperidad es cuando hacemos de Dios nuestra prioridad. Número 1. Le dijeron a Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Número 1, Jesús tiene que ser el número 1. Ahora, hay 3 cosas que quiero subrayar con ustedes. Por un lado, los dos secretos de Uzías. Buscó a Dios y se rodeó de gente con visión. Pero hay 3 cosas por este lado que fueron su decadencia, que fueron la razón por la que tuvo una vida de ruina. Así lo dice la Escritura. El mayor enemigo que enfrentó Uzías no fue con un ejército, no fue con los filisteos, no fue con los amonitas, edomitas y todo eso. El mayor enemigo y la prueba más peligrosa que usted y yo tenemos no es la adversidad. Muchos hemos pasado por adversidad y a veces allí Dios nos forja y hemos salido adelante. Y quizá, aunque usted diga, bueno, no he leído mucho la Biblia, pero bueno, hay una frase que dice, lo que no te mata, ¿qué? ¿Lo han escuchado? Lo que no te mata, ¿qué? Te hace más fuerte. La adversidad no es el peligro. ¿Sabe cuál es el peligro que tenemos nosotros y el peligro de Uzías? Éxito. Versículo 15. Bueno, 16. Mas cuando ya era, ¿qué? Fuerte, su corazón se enalteció para su reina. La prueba más peligrosa que usted y yo enfrentamos no son las adversidades, no es la enfermedad, no es la crisis que pasamos en nuestra economía, tampoco es la crisis que pasamos en nuestra familia. La prueba más grande y peligrosa en nuestra vida se llama éxito. Voltear hacia atrás y ver que todo lo que hicimos es bueno. Y entonces dejamos de ver aquel que es quien nos ha tocado. Mire, no pierda este pasaje. Daniel capítulo 4, de favor. Rapidito, de favor. Daniel capítulo 4. Usted conoce la historia, pero quiero subrayar con usted alguna parte. La historia de un rey, Nabucodonosor. Gobernante de un gran imperio. No era un negocito, no tenía un changarrito allí, no tenía un pueblito. Era un gran imperio. Pero vean el capítulo 4, su grandeza, cómo termina y cómo se le devuelve. Y quiero nada más que vaya viendo conmigo esto. Versículo 29 del capítulo 4 de Daniel dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, hablando de Nabucodonosor, estaba paseando, viendo su grandeza. Fíjese lo que dice: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de... Qué chido era ¿no?
Mi. Yo lo hice. Y sí, era reconocido como Uzías. No quiero perder la vida de Uzías, pero estaba viendo esto. Y luego versículo 31 dice: aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dijo, dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Su mi. Dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre la tierra, sobre ti, hasta que reconozcas al Altísimo, ¿sí?, que Él tiene el dominio en el reino de los hombres, no tú. Y lo da ¿a quién? A quien Él quiere. Versículo 33: y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las aves de las aves. Qué uñitas, ¿no? Algunos las tenemos así. Bueno, pero dice: mas al fin del tiempo, 7 años, vean. ¿Cuándo fue? Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Cuándo le fue devuelta su razón? Cuando alzó sus ojos al cielo. Nuestros ojos a veces están hacia abajo, a todos los vemos hacia acá. No nos dignamos saludar porque no son dignos los demás. Pero Él dijo: cuando alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Después de que mi queda sin nada, regresa y entiende que Dios da a quien Él lo quiere. Y todos los habitantes de la tierra, versículo 33, sigue hablando Nabucodonosor, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y vea cómo termina. Y yo sé que Él puede humillar ¿a quiénes? A los que se sientan en la última Coca-Cola en el desierto. La prueba más peligrosa de Uzías no fue la adversidad, fue su éxito. La prueba más peligrosa de Nabucodonosor tampoco fue un imperio, fue su éxito. Dentro de esto, la segunda cosa, el mayor enemigo que enfrentó es interno, su soberbia. En 2 de Crónicas 26, versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en la visión de Dios, y en estos días en que buscó a Dios fue prosperado. Y en el versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La segunda cosa es soberbia. Uzías no cayó cuando era débil, cayó cuando era fuerte. No cayó cuando estaba en la pobreza, Él cayó con la abundancia. No cayó cuando todos dudaban de Él, sino cayó cuando todos lo admiraban y le aplaudían y le decían que era muy bueno. Soberbia. El segundo enemigo es interno. Recuerden lo que les dije: el éxito de Uzías no empezó en el trono, empezó en su corazón buscando a Dios. Y su reina no empezó en las cosas que él había hecho, sino en su corazón lleno de soberbia. Y la tercera cosa, ¿qué es lo que le llevó a la ruina? Bien,
en el versículo 17, entró tras él el sacerdote, dice que él tomó un incensario para quemar incienso en el altar de incienso. Y en el versículo 17, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, para que sean consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para ti gloria delante de Jehová. Ahora, cuando es confrontado Usías, su respuesta o su reacción es agresiva. Versículo 17. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, aunque no dice específicamente que hizo, el incensario da a entender que lo tomó, y su ira hizo que aventara a los sacerdotes eso. Fue confrontado, pero ¿qué hizo? No se humilló, se enojó, y entonces comenzó su caída. Cuando ustedes y yo perdemos nuestros límites, 1, 2, no solo perdemos el límite, sino que también no entendemos o no aceptamos nuestra confrontación, es el inicio de nuestra ruina. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, en el altar, y él tuvo que salir huyendo. Pero hay dos palabras que quiero subrayar con usted. Versículo 21. El rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. 52 años tirado a la basura por soberbia, por orgullo y por no seguir buscando a Dios. Y él termina leproso. Pero el problema no era eso. La lepra lo aislaba. Nadie podía estar con él. Y habitó leproso en una casa apartada. El rey que vivía en el palacio, ahora, ¿dónde vive? No sabemos. Por ahí está. Y a nadie le interesaba visitar a un leproso. Ni siquiera la familia, porque la lepra era estar viviendo apartado. Entonces la familia solamente le daba en la puerta o lejos la comida, el agua, lo que sea. Y vivió apartado. Pero no solo eso. Vean la segunda cosa, versículo 21, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Qué es esto? Estar en la casa de Jehová en el Antiguo Testamento, literalmente en el templo, significaba estar en la presencia de Dios. Por eso David decía: es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día quizá en tus atrios allá afuera que 1000 fuera de ellos. Él fue excluido de la presencia de Dios. Todo fue a la basura. Éxito, soberbia y el no aceptar la confrontación. El no aceptar la corrección en su vida. Se enojó, pero con ira, y salió. ¿Y cómo terminó? Excluido. Escribí una pequeña oración para mí. Señor, no quiero solamente tus bendiciones, quiero tu presencia. No quiero acostumbrarme a vivir de mis fuerzas. Quiero depender de ti todos los días de mi vida. 52 años levantando por buscar a Dios, pero un día perdió piso. Cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. David le decía a Dios: líbrame de las soberbias. Aún también uno de los salmos dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es tiempo de empezar a buscar a Dios. Estamos viviendo tiempos a veces hasta triviales, ¿no? Durante la semana, mucha trivialidad alrededor.
de todo lo que nos pasa. Un país que se está cayendo. Situaciones económicas por todos lados. Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino. Quiero rogarle que nos podamos poner en pie un momentito. Por un lado, las dos cosas de éxito en la vida de Usías. Busca a Dios y busca el consejo con alguien que tiene visión. Pero el motivo de su ruina, éxito. Dejó de entender que el violín es un instrumento solamente que no va a tocar música solito. 2, soberbia. Lo hice yo, mi fama, el aplauso, lo que la gente me dice. Mire, usted y yo estamos siempre tentados a eso. Es grato y es gratificante a veces escuchar que la gente viene y me dice, oye, qué bueno lo que hiciste, qué bien lo que estás haciendo, te está saliendo bien. Está bien. Y eso es bueno porque es una necesidad que tenemos. Pero cuide su corazón de no olvidar que aunque no se lo diga a él diciendo es gracias a Dios, usted filtre todo eso y le diga solo es por la gracia de Dios. Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios nos quita su gracia y solo seremos un instrumento viejo allí. Bueno, pero un instrumento que no va a cumplir su propósito. Y la tercera cosa, aprendamos a entender nuestros límites, pero si en algún momento dado pasamos nuestros límites, seamos humildes para reconocer nuestro pecado y no llenarnos de ira para salir excluidos. Cierre sus ojos.